Aquella noche, un hombre borracho avanzaba tambaleándose por el camino de tierra húmeda de los llanos cuando escuchó un silbido muy cerca, justo detrás de la nuca. El sonido era fino, alargado, recorriendo cada nota con una frialdad quirúrgica. Domingo, re, mi, fa, sol, la, si, domingo. Se giró de golpe, y detrás de él solo había llanura oscura, pasto alto y el viento colándose entre los árboles bajos. En los llanos, todos reconocen ese silbido. Lo único que temen es el momento en que el sonido empieza a alejarse, porque cuando parece venir desde el horizonte negro, el silbón suele estar ya a un paso, con las articulaciones crujiendo en la oscuridad. Pocos recuerdan que, antes de convertirse en una sombra huesuda cargando un saco lleno de huesos en la espalda, fue un hijo malcriado hasta la putrefacción. Una noche, furioso porque no tenía el plato de carne de venado que quería, mató a su padre, abrió su cuerpo y se llevó las vísceras a casa para que su madre las cocinara sin decirle la verdad. Cuando la mujer comprendió que acababa de cocinar las entrañas de su propio esposo, su grito se mezcló con la maldición de toda la familia, condenando a aquel hijo a convertirse en algo que la llanura temería para siempre. El abuelo lo ató a un poste en medio del campo vacío y lo golpeó hasta que la espalda quedó reducida a carne rota, luego derramó aguardiente, zumo de limón y ají sobre las heridas que seguían sangrando. Por último, le colgó a la espalda un saco lleno de los huesos de su padre y soltó una jauría de perros hambrientos para perseguirlo. Desde esa noche, aquel que alguna vez se enfureció por faltar un plato de carne de venado quedó maldito a cargar el saco de huesos por toda la llanura, vagando eternamente. Y en Venezuela, cada vez que los perros aúllan sin motivo y el silbido se aleja poco a poco en la noche, la gente no se pregunta quién viene, sino que entiende el silencio que, tal vez, la muerte ya está esperando en la puerta. La llanura de los llanos, extendida entre Venezuela y Colombia, de día es una superficie de pasto quemado por el sol que se alarga hasta perderse en el horizonte. De noche, ese lugar parece una tela negra gigantesca extendida sobre la tierra, solo perforada por algunas luces amarillas débiles que se escapan de casas aisladas. Cuando el sol se pone, en esta región no hay grandes ciudades, no hay autopistas iluminadas, no hay tráfico constante. Solo quedan el viento, el olor a barro, el olor a estiércol y la sensación nítida de que, en medio de ese vacío aparente, siempre hay algo de pie, quieto, observando el silencio. La gente de los llanos está acostumbrada al silencio. Crecen con el sonido de los grillos, de las ranas, del mugido lejano del ganado, del chirrido de las puertas de madera cada vez que el viento de la noche atraviesa las rendijas. Aún así, hay un sonido que nunca consideran normal. Es un silbido largo, fino, que recorre cada nota con una precisión casi matemática. Domingo, re, mi, fa, sol, la, si, y otra vez domingo. En otras partes, un silbido puede ser señal de alegría o de alguien llamando a otro. Aquí, solo significa que una cosa, y solo una, está cruzando la llanura. Las casas dispersas en la llanura comparten la misma arquitectura. Paredes de ladrillo sin revestir, techos bajos de zinc o teja, ventanas pequeñas, un porche estrecho con algunas sillas de madera gastadas. En temporada de lluvias, el barro se pega a los pies, el agua entra parcialmente por el alero demasiado corto. En la época seca, la tierra se agrieta, el polvo rojo se adhiere a cualquier superficie. Sea cual sea la estación, la noche siempre trae la misma sensación. Si alguien está de pie fuera, mirando fijamente hacia adentro, el dueño de la casa no lo sabrá, porque allá afuera es más oscuro que cualquier oscuridad de ciudad. En los llanos, la distancia entre una casa y otra puede ser de cientos de metros de barro y pasto, pero la distancia entre el ser humano y la oscuridad es siempre cero. Una familia puede escuchar perros aullar a lo lejos, ganado alterado en algún corral que no se ve, la lluvia golpeando el techo de un cobertizo perdido. Todos los sonidos vienen desde el borde de la luz, de un lugar donde los ojos no alcanzan. Justo en esa frontera borrosa entre el amarillo de las bombillas y la negrura compacta, la gente le puso nombre a su miedo: el silbón. Los niños de la llanura no crecen con cuentos de princesas y castillos. Lo que escuchan por la noche es la voz ronca y lenta de los adultos, hablando de un ser flaco como un hueso que carga un saco lleno de huesos en la espalda, caminando por toda la llanura sin cansarse jamás. Cualquier niño que pregunte por qué no se le permite salir una vez que oscurece recibe siempre la misma respuesta: porque allá afuera el silbón pasa sin necesidad de tocar la puerta. La frase se dice con calma, sin risa, sin tono de broma. Suena más a informe del tiempo. Objetiva, fría, pero nadie se atreve a ignorarla. Los viejos del lugar no discuten si el silbón existe o no. Para ellos, la pregunta no tiene sentido. En una tierra donde un borracho puede desaparecer en la llanura en una sola noche, donde no es raro encontrar un cuerpo hinchado junto a un río o en un camino de tierra lejano, ponerle un nombre al miedo es algo natural.
Puede que haya sido un accidente, puede que un crimen, o puede que algo invisible haya pasado por allí. La gente llama a todo eso de una sola manera, para poder contárselo a los demás cada noche. Cuando el viento cambia de dirección, el sonido viaja por rutas que el oído humano no anticipa. Hay noches en las que los perros ladran desesperados hacia el norte, aunque no haya ninguna casa en esa dirección. En otras, alguien jura haber oído algo parecido a pasos arrastrándose sobre el barro, mezclados con un choque metálico tenue. Pero de todos los ruidos que los llanos lanza al oído en la oscuridad, solo hay uno que cambia de inmediato el aire dentro de la casa. Ese silbido que recorre cada nota, constante y frío, como el pulso de un corazón que hace tiempo dejó de latir. La gente se transmite una regla que nadie escribe, pero todos conocen. Si el silbido suena muy cerca, quizá lo que lo produce todavía está lejos. Si se oye como si viniera del horizonte, largo y difuso, más vale no abrir la puerta. En las ciudades se usan mapas y señales de tráfico para evitar peligros. Aquí, el único mapa es la dirección de donde viene el silbido y la única señal, la columna vertebral de quien lo escucha erizándose. De día, los llanos puede parecer dócil. El ganado pasta, los niños corren, los adultos remiendan cercas, reparan techos, llevan los animales hacia charcos de agua. Pero incluso con el sol alto, las historias del silbón se cuelan en las conversaciones más comunes. Alguien recuerda a un hombre que nunca volvió después de una noche de borrachera en el pueblo, a un muchacho que se quedó dormido en una hamaca en el porche y amaneció muerto con el rostro amoratado. Nadie se atreve a afirmar con seguridad que fue enfermedad o accidente. La frase que cierra el relato suele ser sencilla. Esa noche, alguien oyó un silbido muy extraño. Cada vez que ocurre una muerte repentina, reaparecen viejos detalles. Si llovía o no, si los perros aullaron sin motivo, si alguien escuchó, en medio del silencio, algo parecido a un conteo en el patio, como si alguien estuviera revisando una lista invisible dentro de un saco que nadie podía ver. Esos fragmentos no bastan para armar un expediente, pero sí para alimentar una leyenda. En lugares donde la policía no llega a tiempo, es costumbre dejar que el silbón cargue con culpas que nadie quiere enfrentar. Cuando la luz amarilla dentro de la casa es la única fuente de claridad, todo lo que queda fuera del porche se convierte en sombra. Una persona cruzando el camino de tierra frente a la vivienda se reduce a una mancha negra deformada. Un tronco, un poste clavado en el patio, un perro acurrucado, cualquier cosa puede ser confundida con la silueta de un hombre flaco cargando un saco de huesos, si quienes miran ya han escuchado demasiadas historias. En los llanos, la imaginación no necesita estímulo. Crece sola a partir de lo que los ojos no alcanzan a definir. A veces, un niño se despierta en mitad de la noche porque oye algo en el patio. Llama a los adultos y la reacción siempre es la misma. Los mayores se quedan en silencio, escuchando, con la mirada fija en la puerta de madera cerrada. Nadie se levanta de golpe, nadie enciende todas las luces para ir a ver qué pasa. Ese reflejo pertenece a otros lugares, donde el peligro tiene forma de ser humano, se puede ver y se puede confrontar. Aquí, la gente piensa primero en otra cosa, en algo que no necesita abrir puertas para entrar, que no deja huellas. A veces, alguien recostado en una hamaca en el porche oye un silbido mezclado con el viento. No es un sonido alto ni agresivo. Simplemente atraviesa el aire como una línea fina. Quien lo oye puede decidir no levantarse, puede limitarse a subirse la manta, convencerse de que es algún vecino que vuelve a casa. Pero después de varias noches con el mismo sonido, la misma secuencia de notas, sin una sola variación, esa explicación comienza a resquebrajarse. Donde antes había alguien, poco a poco aparece otro nombre, más viejo y más pesado. Los vaqueros de la llanura conocen bien la sensación de sentirse vigilados desde lejos. Recorren kilómetros a caballo sin cruzarse con nadie, sin ver una sola casa. De noche, cuando amarran los animales, encienden una fogata y se tumban juntos bajo un techo improvisado, el cielo se les viene encima en forma de miles de estrellas. Es entonces cuando oyen el silbido con más claridad, porque ningún otro ruido lo tapa. Algunos insultan en voz alta, echan más leña al fuego, como si las llamas pudieran ahuyentar algo sin cuerpo. Otros guardan silencio, con la mano apretando el mango del cuchillo, aun sabiendo que un cuchillo no sirve contra lo que camina sobre las copas de los árboles. En ciertos caseríos, existe la costumbre de no pronunciar el nombre del silbón después de cierta hora. Nadie lo ha escrito en ninguna pared, pero todos lo respetan. Creen que nombrarlo demasiado tarde es una forma de traerlo más cerca. En lugar de eso, hablan en rodeos, lo llaman el flaco, el del saco de huesos, el de afuera. El lenguaje se vuelve la última valla endeble entre la vida cotidiana y lo que está al borde de ella, esperando cualquier descuido. De día, si un forastero pregunta por el silbón, algunos se ríen y responden que es solo un cuento para asustar niños. La risa dura poco, no llega a los ojos. Cuando el forastero se aleja, la conversación continúa, pero en otro tono.
más bajo, más lento, como si estuviera dirigida solo a quienes han vivido allí lo suficiente para entender que no todo se cuenta abiertamente. Los caminos de tierra que conectan los caseríos con los pueblos son el lugar donde más se dice haberlo visto o creer haberlo visto. No hay faroles, no hay cámaras, no hay coches pasando toda la noche. Solo un caminante, o un borracho, o un joven que vuelve en moto demasiado tarde. Cuando alguien desaparece en esos caminos, las hipótesis se repiten. Robo, accidente, desorientación, o algo que no necesita tocar la piel para detener un corazón. Para los llanos, el Silbón no es un personaje de libro. Es la explicación final cuando todas las demás resultan incómodas o demasiado dolorosas. Un padre que muere por abusar del alcohol fuera de la cantina puede convertirse en esa noche escuchó el silbido. Un hijo que abandona la casa sin volver jamás se transforma en lo encontró el Silbón en el camino. Cuantas más historias se cuentan así, menos se asocia el nombre a una persona concreta y más se parece a una sombra que cubre todos los errores y desgracias de la región. En ese contexto, nadie necesita conocer el origen exacto del Silbón para temerlo. Basta saber que hay noches sin lluvia, sin viento fuerte, con perros aullando y un silbido que se aleja poco a poco en la oscuridad. En los llanos, donde la luz siempre es un poco más débil que la sombra, la gente aprende a callar cuando oye ese sonido. No porque crean que el silencio les salvará, sino porque entienden que cualquier reacción es inútil frente a algo condenado a caminar sin descanso. Los llanos no ofrecen muchos puntos de apoyo cuando cae la noche. No hay grandes iglesias siempre abiertas, no hay comisarías llenas de agentes, no hay hospitales iluminados toda la madrugada. Los únicos lugares con luz pasada la medianoche son algunas cantinas de mala muerte y ciertas casas donde alguien no logra conciliar el sueño. Esas personas no están despiertas por trabajo. Lo están porque sus oídos se han acostumbrado a esperar un sonido específico, como un centinela espera el crujido mínimo en la alambrada. En muchas casas, el altar de los antepasados está en la habitación más interna, pero el miedo habita justo en el porche. Cada vez que una ventana tiembla por el viento, las miradas se dirigen, casi por reflejo, hacia el lado que da a la llanura. Hay algo en la estructura misma de este paisaje que obliga a los ojos a atravesar la oscuridad antes de descansar en cualquier otra cosa. Incluso cuando no hay silbido, la sensación de que alguien está ahí afuera no desaparece. Solo se acuesta, esperando a que 7 notas la despierten. En los relatos antiguos, se decía que el Silbón caminaba sobre las copas de los árboles, sin tocar el suelo, con una sombra más larga que su propio cuerpo, deformada sobre la hierba. Las versiones más recientes ya no insisten en ese detalle. Hablan, simplemente, de una figura demasiado alta para ser normal, demasiado delgada para parecer sana, con un saco largo colgando de la espalda casi hasta el suelo. En cada paso, ese saco se balancea y se oye, muy tenue, el choque de huesos dentro. El saco, en la imaginación de los llanos, nunca está vacío. No hace falta saber de quién son los huesos para sentir miedo. Para quien escucha las historias, siempre pertenecen a alguien conocido. Un padre, un hijo, un borracho que compartió mesa en la cantina y un día no volvió. Cada vez que aparece un nuevo nombre en la lista de los que se fueron sin regreso, el saco en la espalda del Silbón se imagina un poco más pesado. Una leyenda sobrevive gracias a esa capacidad de cargar con más muertos sin rasgarse. Hay noches en que una neblina fina cubre la llanura y se come la poca luz amarilla que sale de las ventanas. En esa bruma, las formas se borran y solo queda el movimiento. Una persona inmóvil puede parecer un poste. Un árbol sacudido por el viento puede parecer alguien arrastrando los pies. En noches tan borrosas, un silbido, si se deja oír, se incrusta más hondo que en un cielo limpio. No porque suene más fuerte, sino porque es la única cosa que se mantiene nítida en un mundo desenfocado. De vez en cuando, un niño recién llegado de la ciudad se ríe al oír hablar del Silbón. Está acostumbrado a los monstruos de las películas, asesinos que siempre son atrapados al final. En el lugar de donde viene, el mal tiene duración, banda sonora y desenlace. En los llanos, el mal solo tiene espacio y tiempo extendiéndose sin límite. Los niños que ya vivían allí no discuten. Esperan a alguna noche en la que el recién llegado se despierte sobresaltado por una secuencia de notas extrañas en el patio. Para entonces, ya no hará falta explicarle nada. Las cantinas de la llanura son el lugar donde la historia del Silbón se estira, se deforma, pero rara vez se hace más ligera. Se puede exagerar su altura, el número de muertos que carga, la cantidad de pueblos que han escuchado su silbido. Pero casi nadie lo convierte en un personaje cómico ni lo usa para contar chistes. El respeto que se le guarda no nace de la fe religiosa, sino de un registro silencioso sobre cuánta gente no volvió de ciertos caminos. Algunas tardes, cuando el sol aún no se ha escondido del todo, un viento frío fuera de estación cruza la llanura. Los mayores a veces se miran entre sí sin decir nada, pero en sus ojos aparece la misma idea.
Mandan a los niños adentro, cierran la puerta un poco antes de lo normal, apoyan un trozo de madera contra ella como si eso bastara para reforzar la frontera entre dentro y fuera. Esos gestos no tienen valor real si lo que temen es un fantasma. Pero los humanos necesitan hacer algo, aunque sea inútil, para creer que conservan una pizca de control. En los relatos contados en voz baja, casi pegada al oído, se menciona que el silbón no solo atraviesa la llanura, sino que a veces se detiene a escuchar. Escucha los gritos en una casa, los insultos, los golpes contra los muebles, el llanto ahogado de alguien que no se atreve a abrir la puerta y salir. Esos sonidos, en esta región, son tan frecuentes como los insectos. Si hay algo familiar para ellos, es el tintineo de las botellas y los alaridos de los borrachos. Se dice que el silbón siente especial interés por las casas donde esos ruidos nunca cesan. Algunos creen que no escoge víctimas al azar. Lo guía el olor a alcohol, el sudor de quien ya no controla sus pasos, el aroma rancio de promesas rotas. Los borrachos de los llanos no solo juegan con su salud y su dinero, también arriesgan algo invisible. La posibilidad de pasar desapercibidos en la noche ante un ser que siempre busca más peso para su saco. En años de malas cosechas, de sequías prolongadas o inundaciones que arrasan con el ganado, se habla más del silbón. Cuando todo puede matar, la enfermedad, los accidentes, la pobreza, atribuir una parte de esas muertes a una criatura legendaria hace el mundo un poco más soportable. Si un niño muere de fiebre en la madrugada porque el puesto de salud está demasiado lejos, decir el silbón pasó por aquí suena más fácil que aceptar la propia impotencia. Los llanos es un lugar donde las historias no necesitan papel. Se adhieren a los techos, a los postes del porche, a los caminos de tierra, a la manera en que la gente se detiene un segundo cuando el ritmo de los ladridos cambia. El silbón está presente en esas pausas, en esas miradas rápidas hacia la ventana, en la decisión de no salir a visitar a nadie cuando ya es muy tarde. Es el nombre usado para rellenar el vacío entre hechos sueltos. Un silbido, un viento, un cuerpo encontrado una semana después. Por eso, cuando alguien dice que no cree en el silbón, la frase suele ser cierta solo hasta que cae la noche del todo. A partir de ahí, creer o no creer deja de importar. Lo único que cuenta es lo que los oídos registran en medio de silencios largos. Si en ese intervalo suena, una sola vez, la secuencia domingo re mi fa sol la si domingo, todos los argumentos razonables se apagan. En los llanos, la razón no es el arma con la que se enfrenta la oscuridad. La gente solo tiene el hábito de callar y la esperanza de que esa noche el silbón ya haya encontrado a otro para pasar de largo. En el borde de cada caserío, siempre hay un tramo de tierra donde la luz no llega. Se cruza sin pensar durante el día, pero se evita en la noche si es posible. Dicen que es el lugar favorito del silbón para quedarse quieto, escuchando, antes de decidir si seguirá su camino o se quedará un poco más. Los niños preguntan por qué no ponen más luces, por qué no construyen otra casa allí. Los adultos no responden. Hay zonas de sombra que han aprendido a aceptar del mismo modo que aceptan que cada año habrá algunos nombres que solo se pronuncian en pasado. Vista desde lejos, la llanura parece lo bastante grande como para que todo conviva. Vivos, animales, aves, insectos y viejas historias. Pero en la noche, ese espacio se contrae alrededor de cada casa, de cada foco de luz. Todo lo que queda fuera del círculo iluminado pasa a ser territorio del silbón, exista o no. Aquella noche, en apariencia, no era distinta a tantas otras. La lluvia había cesado, el aire estaba cargado con el olor a tierra mojada y humo de cocina. Dentro de la casa, la madre preparaba la mesa, esperando que la cena estuviera a la altura del apetito del hijo. El joven regresó de un día de vagabundeo sin propósito claro, con la cara enrojecida por el alcohol y un paso firme, como si la embriaguez fuera su estado natural. Se dejó caer en la silla, recorrió los platos con la mirada, esperando algo muy concreto. No había carne de venado en la mesa. Solo frijoles, un poco de arroz, restos de carne seca de días anteriores. La madre, secándose las manos en el delantal, explicó que en esa temporada había poca caza, que el padre no había logrado conseguir el animal que él quería. Para cualquiera, aquella explicación habría sido comprensible. Para él, fue una ofensa personal. El aire dentro de la casa cambió en el momento en que entrecerró los ojos. Los ruidos pequeños, la cuchara chocando con el plato, el silbido del viento colándose por la rendija de la puerta, se volvieron demasiado nítidos, como si la habitación contuviera la respiración, esperando su reacción. El joven empujó la silla hacia atrás, el arrastre de las patas sobre el suelo sonó como una advertencia. Preguntó de nuevo, en un tono lento pero seco, ¿por qué no había carne de venado? La madre repitió la explicación, intentó sonreír, hablar suave, pero la voz ya le temblaba. El padre entró desde la parte trasera de la casa, con el olor del corral aún pegado a la ropa. Dijo una frase simple. Hoy no hay venado, mañana lo intentaré. Era una frase razonable, pero llegó demasiado tarde.
A los ojos del joven, todas las palabras eran ahora pruebas de que el mundo había dejado de girar a su alrededor. Nadie recuerda con exactitud cómo comenzó el primer golpe. Algunos vecinos dirían después que oyeron una discusión subida de tono, el ruido de sillas y mesas cayendo, y luego un silencio tan pesado que hasta los insectos parecían haber callado. La madre recuerda solo que gritó el nombre de su hijo, luego el de su esposo, y que más tarde solo quedaban gritos sin nombre. Cuando recuperó un mínimo de lucidez, el que yacía en el suelo no era el muchacho. Estaba tendido boca arriba, con los ojos abiertos, todavía incrédulos ante el hecho de que el último impacto de su vida había venido de las manos de aquel hijo al que había cargado en brazos. La sangre se filtraba en el piso, formando una mancha oscura que se expandía. El joven permanecía de pie a su lado, respirando agitado, con el objeto que había usado como arma aún aferrado en la mano. Un utensilio común de la casa transformado en la frontera entre una pelea y un asesinato. El instante siguiente no estuvo marcado por el arrepentimiento, sino por el hambre. El mismo hambre que había llevado al joven a abrir la boca para quejarse, ahora se convirtió, en su mente torcida, en una justificación. En una lógica deformada que solo puede existir en cabezas que se consideran dueñas de todo, miró el cuerpo inmóvil de su padre y vio allí una solución al problema de la cena. La madre, aturdida por el shock, apenas comprendió lo que hacía cuando empezó a arrastrar aquel cuerpo hacia el interior. Desde fuera nadie escuchó el sonido del cuchillo atravesando la carne. Eran demasiado débiles para sobresalir sobre el viento. La madre, en un estado cercano a la anestesia emocional, oyó al muchacho decir algo sobre no desperdiciar. Vio trozos de carne roja colocados sobre la mesa como si fueran de algún animal desconocido, ajeno al hombre que hasta hacía poco respiraba allí. La mente humana sabe cómo fragmentar la realidad en pedazos para no enfrentarla entera. Cuando el agua en la olla empezó a hervir, el olor del agua con sangre y grasa se mezcló con el de la cebolla y el ajo. Las manos de la madre, que habían preparado miles de comidas, se movieron por inercia, obedeciendo hábitos antiguos que le permitían aplazar el momento de mirar directamente la verdad. Tocó la carne, la cortó, la saló, removió el caldo. Cada gesto era una forma de posponer la única pregunta que importaba. El joven esperaba en la mesa, como si aún fuese a recibir el plato de venado que había exigido. Solo cuando un hueso grande salió a flote, con una forma demasiado familiar, idéntica a la que había visto infinidad de veces al preparar animales, pero ahora, fuera de contexto, la niebla de autoengaño que la madre había levantado se desgarró. Comprendió que aquello no pertenecía a ningún animal que se llevara al matadero. Reconoció la forma en que esa articulación encajaba con el resto del cuerpo, el modo en que el cartílago se pegaba al hueso, el color de la piel mal arrancada. El grito que salió de su boca rasgó el aire de la casa y destrozó cualquier intento previo de contenerse. No era llanto, sino un sonido bruto, expulsado por una garganta que por fin aceptaba que acababa de cocinar a su propio esposo para su hijo. Volcó la olla, el líquido hirviente se desparramó por el suelo, el olor nauseabundo se mezcló con el del humo y el barro del porche. El joven, lejos de hundirse en la culpa, montó en cólera por la comida desperdiciada. Vociferó, llamó a aquello un derroche, reprochó a la madre que no supiera aprovechar lo que él había proporcionado. Sus palabras dejaron de ser el lenguaje de un ser humano hablando con otro. Eran el discurso de un estómago que se creía con más derechos que cualquier cadáver. Los gritos de la madre, los insultos de él, los golpes contra muebles y paredes, acabaron atrayendo a los demás. Los vecinos asomaron la cabeza por la puerta y se retiraron de inmediato al ver lo que había en el suelo. Nadie cruzó el umbral para separar a los implicados. No era desinterés. Era la comprensión de que hay conflictos que, una vez alcanzado cierto punto, ya no pertenecen al terreno de las discusiones ni de los consejos. En la oscuridad, detrás del grupo de curiosos, apareció una figura encorvada. Era el abuelo, padre del hombre asesinado. Su rostro no mostraba el dolor evidente que muchos esperarían ver en alguien que acaba de perder a un hijo. Estaba cubierto por una capa de frialdad que solo se ve en quienes han vivido lo suficiente para saber que hay errores que no se corrigen con disculpas. Miró el cuerpo del hijo, miró al nieto jadeante, miró la olla volcada y el charco en el suelo. Sus ojos no se humedecieron. Se endurecieron. Sin necesidad de levantar la voz, pronunció una frase que varios recordarían durante años. En esta tierra, hay cosas que solo se pagan con carne. No era una declaración grandilocuente, sino una sentencia. El joven, por primera vez en su vida, oyó palabras que no llevaban implícita ninguna concesión. Se rió con desprecio, convencido de que se trataba del desahogo de un viejo impotente. Aún no entendía que, en los llanos, los viejos impotentes rara vez bromean. El poste, el látigo y el saco de huesos aquella noche, el viento cambió de dirección sobre la llanura. Se cuenta que el cielo tenía menos estrellas de lo habitual, nubes bajas y oscuras tapaban parcialmente la luna. En el patio frente a la casa, se levantó un poste de madera, del tipo que se utiliza para atar al ganado.
Esta vez, sin embargo, no era un animal lo que iban a sujetar allí. El joven fue sacado a rastras, con las manos atadas a la espalda, la boca todavía escupiendo insultos. Llamó locos y exagerados a todos, habló de injusticia, de desmesura. Para él, matar a su padre era poco más que la consecuencia de la incapacidad de un hombre que no se había esforzado lo suficiente por complacerlo. Nadie, en el círculo que los rodeaba, se dignó a responderle. Sabían que cualquier discusión había quedado atrás. El abuelo sostenía un látigo de cuero grueso, del mismo tipo que usaba para conducir al ganado. La mano no le temblaba. Las arrugas de su rostro no se alteraron ni siquiera cuando ordenó que sujetaran con fuerza el cuerpo del joven contra el poste. Por un instante, algunos dudaron de que el viejo tuviera fuerzas. El primer latigazo despejó la duda. El cuero silbó en el aire antes de caer sobre la espalda del muchacho con un sonido seco y contundente. Él lanzó un alarido, mitad por el dolor, mitad por la sorpresa. Desde que tenía memoria, era la primera vez que su piel recibía un castigo real. Los golpes de antes, si alguna vez los hubo, se habían detenido en cuanto la madre intervenía. Esa noche, ella estaba allí, con las manos en la cabeza y la boca cerrada. Su silencio formaba parte del castigo. El segundo, el tercer, el cuarto latigazo fueron borrando la distinción entre piel y carne. La sangre empapó la camisa, luego empezó a manchar el cuero. Cada desgarro abrió una puerta nueva por la que el aire frío entraba a cuchilladas. El joven pasó de la blasfemia al ruego y del ruego nuevamente al insulto. Promesas de cambio, excusas de que no era para tanto, afirmaciones absurdas de que todo había sido un error, se estrellaron contra una muralla de oídos cerrados. Cuando la espalda del muchacho no fue más que una superficie irregular de rojo y morado, el abuelo ordenó detenerse. Nadie supo decir después cuántos golpes habían sido. Contarlos habría sido una obscenidad. Dejó el látigo a un lado y pidió aguardiente. No para beber. Al quitar el corcho de la botella, el olor fuerte del alcohol llenó el aire, mezclándose con el de sangre y sudor. El viejo no explicó nada cuando volcó el líquido sobre las heridas abiertas. El joven volvió a gritar, esta vez con una nota aguda, quebrada, más cercana al bramido de un animal que a la voz de un humano. El aguardiente corrió por los surcos de carne, prendiendo fuego a cada nervio expuesto. Después fue el turno del jugo de limón. Alguien exprimió las frutas directamente sobre la espalda destrozada. Las gotas ácidas se deslizaron en líneas irregulares, arrastrando consigo alcohol y sangre. Cada gota era un aguijón nuevo. Por último, trituraron ají, el mismo picante que se usaba en la cocina, y lo esparcieron como si estuvieran sazonando un pedazo de carne antes de ponerlo al fuego. Para algunos de los presentes, aquello rozaba lo insoportable. Ninguno protestó. Cuando la espalda se convirtió en una mezcla informe de carne, sangre, alcohol, limón y ají, el abuelo pidió que trajeran el saco. Era un costal de tela burda, en cuyo interior descansaba lo que quedaba del hombre que había yacido en el suelo de la casa. Los huesos habían sido recogidos a toda prisa, lavados de manera precaria, arrojados allí sin orden. Nadie tenía el temple necesario para clasificarlos. Lo único que sabían era que esos huesos debían ir con quien los había arrancado. Ataron el saco a la espalda del joven, apretando las cuerdas justo donde el látigo había dejado su firma. El peso lo hizo doblarse, pero las manos que sujetaban sus hombros lo obligaron a enderezarse. Cada movimiento, por mínimo que fuera, detonaba una nueva oleada de dolor que ascendía desde la espalda hasta el cráneo. Respiraba a bocanadas, con los ojos muy abiertos, como si recién entendiera que ya no tenía ningún control sobre nada. El abuelo se inclinó hacia su oído y murmuró una frase que solo él oyó con claridad. De ahora en adelante, cada paso que des, lo pagarás con el peso de aquello que mataste. No era una amenaza. Era una condena. Tras decirlo, el viejo se dio la vuelta y ordenó abrir el portón del patio. Afuera, la jauría de perros llevaba rato atada, las cuerdas tensas porque olían la sangre y el alcohol. Cuando el portón se abrió y el joven con el saco de huesos en la espalda fue empujado hacia la oscuridad, esas cuerdas se soltaron. Los perros se lanzaron sin esperar otra señal. No necesitaban explicaciones. El olor les bastaba. El instinto de supervivencia, más fuerte que cualquier dolor, empujó al muchacho a correr. Cada zancada arrancaba un gemido de su espalda. Cada vez que el pie tocaba el suelo, el saco se clavaba en las heridas como un recordatorio. Los perros lo seguían, ladrando, mordiendo el aire, llenando la noche con un ruido que se mezclaba con el viento. Desde el porche, la gente miraba las siluetas alejarse. Nadie dio un paso. Nunca volvió a cruzar el umbral de su casa. Algunos aseguraron que se desplomó en algún lugar de la llanura y fue despedazado por los perros. Otros sostenían que los animales regresaron al caserío al cabo de un rato, con la lengua fuera, los ojos inyectados en sangre, pero sin restos humanos en el pelaje. Las versiones se contradicen, como ocurre con cualquier relato nocturno. Todos coinciden en un punto.
Después de aquella noche, el silbido empezó a sonar en los llanos de una forma nueva. Al principio, se oía muy lejos, como si el viento hubiera sido obligado a seguir una línea recta. La secuencia domingo re mi fa sol la si domingo se repetía, uniforme, sin subir ni bajar, como el paso de alguien que no se cansa. Nadie veía a la persona que silbaba. Solo notaban cómo el ganado se alteraba, cómo los perros aullaban sin razón aparente, cómo los niños se despertaban llorando, aunque nadie hubiera encendido la luz. Con el tiempo, llegaron otras historias. Un borracho que se quedó dormido en la hamaca del porche y amaneció muerto. Un hombre conocido por golpear a su esposa, hallado sin vida en un camino de tierra después de una noche de gritos. En todas esas narraciones, había siempre un detalle que flotaba como una sombra. Alguien había escuchado un silbido aquella noche. La gente comenzó a detectar una regla extraña. Algunas noches, el silbido sonaba tan cerca que parecía provenir del mismo marco de la puerta, como si bastara con abrirla para encontrar a alguien de pie allí, con los labios preparados para la siguiente nota. Quienes se atrevían a asomarse por una rendija no veían más que la llanura y el viento. Las mañanas siguientes solían transcurrir sin tragedias. El miedo se dejaba a un lado, al menos por unas horas. En otras ocasiones, el silbido parecía venir de muy lejos, de un punto impreciso en el horizonte. Dentro de las casas, se tranquilizaban diciéndose que seguramente sería algún viajero. Sin embargo, eran precisamente esas noches las que terminaban con la noticia de alguien que no había regresado. Poco a poco, se consolidó un principio invertido. Si suena cerca, está lejos. Si suena lejos, ya lo tienes encima. Al silbido se sumó una imagen. Primero fue solo una mancha en las copas de los árboles, una forma demasiado alta para ser humana, moviéndose donde nadie debería caminar. Luego, alguien juró haberlo visto de pie, en pleno atardecer, en medio de la llanura. Una figura delgadísima, casi reducida a huesos envueltos en piel, con un saco largo colgándole de la espalda hasta casi rozar el suelo. A cada paso, el saco oscilaba y producía un ruido sordo, como si los huesos dentro se quejaran. Los que se aventuraban por los caminos a deshora empezaron a hablar de una presencia detrás de ellos. No la identificaban por pasos, sino por el silbido que se mantenía a la misma distancia, siempre un poco por detrás. Decían que, si se detenían, el silbido cesaba. Si aceleraban, el sonido seguía, constante, ni más lejos ni más cerca. Solo cuando llegaban a un lugar con luz y voces humanas, el silbido desaparecía, como si aquello que lo producía no quisiera o no pudiera atravesar el círculo iluminado. En las mesas de las cantinas, hubo quienes levantaron la botella y prometieron haber mirado al silbón a la cara. Relataban un rostro pálido, ojos hundidos, la boca entreabierta como si siempre estuviera a punto de expulsar otra nota. Nadie puede comprobar cuánto hay de cierto en esas descripciones. Pero los detalles del saco en la espalda, de la postura encorvada por el peso invisible, del sonido de huesos chocando cuando se detiene, se repiten en boca de muchos. El castigo que el abuelo quiso imponer al nieto con látigo, alcohol, limón y ají no terminó cuando soltaron a los perros. Se extendió, cambió de forma, se disolvió en toda la llanura bajo la apariencia de una leyenda. Lo que comenzó como condena para un solo hombre, se convirtió en advertencia para toda una región. Los hijos consentidos hasta perder la noción del límite, los borrachos que desprecian la vida ajena y la propia, los que convierten el hogar en un lugar de golpes y gritos, todos ellos podían, en cualquier momento, sumar su peso al saco de huesos del silbón. Desde entonces, cada noche en que los llanos intenta quedarse dormido, hay un sonido que se niega a apagar junto con los demás. Una secuencia de 7 notas, fría y constante, cruza la llanura como una sombra sin forma, recordándole a todos que hay errores que nunca llegan a descansar bajo tierra. Alguien los carga en la espalda, camina con ellos para siempre, y a veces regresa exactamente al lugar donde nacieron. De encuentros, testimonios y la lógica invertida del silbido con el paso de los años, el nombre de El Silbón dejó de ser solo una etiqueta para un crimen antiguo y se volvió un punto de referencia para medir el miedo. No hizo falta que todos lo vieran. Bastó con que algunos dijeran que lo habían tenido a pocos metros para que el resto completara la historia por su cuenta. Los encuentros nunca se describen de la misma manera. Cada testimonio arrastra su propio grado de alcohol, de culpa o de vergüenza. Pero, entre todos, hay elementos que se repiten como un patrón obstinado.
Casi siempre es de noche. Casi siempre la persona está sola. Casi siempre hay, antes del silbido, un momento breve en el que la víctima siente que alguien lo está observando desde un lugar que no sabe señalar. Uno de los relatos más repetidos en las cantinas habla de un hombre que salía borracho del pueblo, tambaleándose por el camino de tierra que lleva al caserío. Era tarde, el cielo totalmente apagado, sin luna. El hombre recuerda haber oído a los perros a lo lejos, luego nada, solo el ruido de sus propios pasos arrastrando polvo. Entonces, el primer domingo. Un sonido fino, limpio, justo detrás de la nuca. Se giró y no vio a nadie. Pensó en algún muchacho haciendo una broma. Siguió caminando. El silbido continuó. Re, mi, fa, cada nota parecía clavarle una astilla en la espalda. Aceleró el paso, y el silbido se mantuvo a la misma distancia. No se acercaba, no se alejaba, simplemente existía ahí, pegado a su sombra. Cuando el miedo logró atravesar la niebla del alcohol, el hombre empezó a correr. En su recuerdo, el silbido nunca subió de volumen ni cambió de ritmo. Lo que cambió fue su respiración, hasta que ya no respiró más. Lo encontraron al día siguiente, boca arriba al lado del camino, con el rostro morado y las manos crispadas cerca del pecho. El médico del pueblo habló de un paro cardíaco precipitado por el esfuerzo y el estado etílico. Nadie discutió el diagnóstico. Tampoco impidió que, al contar la historia, alguien añadiera la frase. Dicen que esa noche el silbón no estaba tan lejos. Otro testimonio recorre los llanos con la insistencia de una mosca. Un hombre acostumbrado a levantar la mano contra su esposa se quedó solo en casa después de una discusión prolongada. Los vecinos oyeron golpes, muebles cayendo, luego un silencio denso. Más tarde, jurarían que por encima de ese silencio se coló un silbido lejano, apenas audible, como si viniera desde más allá de los corrales. A la mañana siguiente, el hombre fue hallado tirado en el patio, con el cuerpo en una posición extraña, como si hubiera intentado levantar algo pesado y se le hubiera roto la columna en el intento. No había señales de lucha con otra persona. La esposa, con los ojos huecos, no dijo que había sido el silbón. Nadie se lo pidió. Fueron los vecinos quienes se encargaron de completar la frase. Seguro se le acercó escuchando los gritos. Entre los vaqueros circula una historia que nadie admite del todo como propia. Siempre le pasó a un amigo de un amigo, a un primo o a un conocido del otro lado del río. Habla de un campamento levantado a la carrera, con fuego pequeño y mantas delgadas, en medio de una travesía larga. La noche estaba tranquila, el ganado agrupado, los caballos atados. Uno de los hombres se acostó aparte, convencido de que no necesitaba dormir cerca de los demás. Dice el relato que se despertó sin saber por qué, sintiendo un frío distinto en la nuca. Abrió los ojos y miró el fuego, que ya casi era solo brasas. Antes de que pudiera incorporarse, escuchó las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, domingo. No detrás suyo ni a un lado. Encima. Como si alguien estuviera de pie en el aire, justo por encima de donde él yacía. No se atrevió a mirar hacia arriba. Sintió, según cuenta, que el saco rozaba el suelo cerca de su cabeza. No recuerda cuánto duró aquella presencia. Solo recuerda que el silbido se fue alejando poco a poco, sin prisa, y que él fue incapaz de moverse hasta que el cielo empezó a aclarar. Por la mañana, los otros no vieron marcas en el suelo, no encontraron huellas desconocidas. Solo notaron que, desde entonces, aquel hombre fue incapaz de dormir solo a cielo abierto. En los caseríos más viejos se habla también de las noches en que el silbón decide no entrar, pero deja rastro de qué ha pasado. Se dice que a veces se sienta en el umbral de una casa mientras todos duermen. No golpea la puerta. No intenta forzarla. Simplemente se agacha, abre el saco y empieza a contar los huesos, uno por uno, con los dedos largos y huesudos. Cada hueso, una nota del silbido. Cada nota, un nombre. Quienes creen en esa versión afirman que, cuando eso ocurre, en esa casa habrá luto tarde o temprano. No necesariamente al día siguiente, ni siquiera esa semana. Pero habrá un féretro, un velorio, una vela que se consumirá hasta el final. No importa si la causa será una enfermedad, un accidente en la carretera o un disparo perdido. Lo importante, para la gente, es que alguien recuerde en voz baja. Acuérdate que una noche se escuchó el silbido como si estuviera justo en la puerta. Poco a poco, la lógica del miedo se acomodó a la lógica invertida del silbido. Si suena fuerte, parece estar lejos. Si apenas se oye, es porque la muerte ya se ha sentado a la mesa. En pueblos donde la estadística oficial no llega y las causas de muerte se pierden en papeles húmedos y archivos olvidados, un patrón narrativo es más fuerte que cualquier dato. Y el patrón es simple. El que escucha el silbido lejano y lo ignora, corre más riesgo que el que se asusta con el que pasa rozando la ventana. No todos los que desaparecen en los llanos lo hacen bajo un silbido. Algunos mueren sin testigos, otros caen sin sonido previo. Pero la gente elige recordar solo los casos que encajan en la melodía. A ese archivo selectivo lo llaman memoria.
Y en esa memoria, el silbón camina más que cualquiera. Variantes de la leyenda y la amenaza moral que persiste como toda historia que viaja de boca en boca, la leyenda del silbón se ha ido deshilachando y recomponiendo a la vez. En algunas versiones, el joven que mató a su padre era todavía un adolescente. En otras, casi un hombre hecho y derecho. En unas, la madre muere de inmediato al descubrir la verdad. En otras, enloquece y vaga por la llanura llorando. Hay relatos en los que el abuelo muere poco después del castigo, como si la condena también se hubiera vuelto en su contra. Ninguno de esos matices cambia el núcleo. Un hijo que nunca escuchó la palabra basta terminó convirtiéndose en algo que no puede detenerse. Más allá de los detalles, las variantes que más interesan a la gente no son las del pasado, sino las del presente. En el estado portuguesa se insiste en que el silbón prefiere a los borrachos. Dicen que se acerca a ellos en silencio, les abre el abdomen con dedos fríos y les sorbe el alcohol directamente del estómago, a través del ombligo. Cuando lo cuenta, la gente suele reír con nerviosismo, pero pocos dejan de mirar sus vasos con suspicacia. En otras zonas de Venezuela se recalca que el silbón persigue sobre todo a los hombres infieles y violentos. Los relatos sobre verdaderos accidentes domésticos y crímenes se mezclan con la leyenda hasta volverse indistinguibles. Un hombre que cae de un caballo y se rompe el cuello se convierte, con un par de frases añadidas, en alguien al que el silbón estaba esperando a la salida de la casa de otra mujer. La moral no se discute. Se envuelve en una historia y se entrega lista para usar. Al cruzar la frontera hacia Colombia, la figura cambia levemente de tono. A veces lo llaman el silbador. Algunas voces lo describen como un espíritu errante, más triste que feroz, condenado a caminar buscando a alguien que lo escuche. Pero incluso en esas versiones suavizadas, el saco y el silbido permanecen. Es raro que una imagen tan eficaz se pierda del todo. En los análisis de quienes estudian las tradiciones orales, el silbón aparece como una herramienta de control. Es una forma de decirle al borracho que no llegue tambaleándose a casa a cualquier hora. Es una forma de señalarle al padre violento que los golpes no quedan encerrados entre cuatro paredes. Es un aviso para los hijos que creen que los padres pueden soportarlo todo. Algún día, la cuenta se cobrará y quizá no haya nadie que les ate las manos, pero sí algo que les siga los pasos. Las familias utilizan la leyenda como un límite extra. Cuando la madre está cansada de repetir que el niño no salga de noche, añade el detalle del silbido. Cuando el abuelo quiere que el nieto deje de tratarlo con desprecio, le recuerda que hubo un tiempo en que un viejo tomó el látigo y decidió que la llanura vería justicia, aunque no estuviera escrita en ninguna ley. En las noches de fiesta, cuando la música tapa los ruidos del exterior y las botellas se vacían más rápido de lo prudente, siempre hay alguien que se asoma un segundo a la oscuridad, solo para asegurarse, aunque no lo diga en voz alta. Si oye un perro ladrar y luego el silencio, vuelve adentro con una mueca. Si, además del perro, cree distinguir un silbido lejano, el vaso suele tardar un poco más en volver a llenarse. La amenaza del silbón no funciona como la de un policía ni como la de un juez. No tiene horario ni normas claras. No hay forma de negociar con ella. Su eficacia radica precisamente en lo contrario. En que nadie sabe cuándo ni a quién le tocará caminar con un saco nuevo a cuestas. Esa incertidumbre llena el hueco que dejan las instituciones ausentes. En un lugar donde la violencia doméstica, el alcoholismo y la impunidad se han vuelto paisaje, la leyenda ofrece una ilusión de equilibrio. Si la justicia humana no llega, quizá lo haga la de un ser condenado a arrastrar huesos hasta el fin de los tiempos. Para algunos, pensar en ello es un pequeño consuelo. Para otros, es solo otra forma de miedo. Los antropólogos pueden escribir artículos sobre las funciones sociales del silbón. Los psicólogos pueden hablar de culpa, de proyección, de traumas heredados. Los habitantes de los llanos no necesitan esas palabras. Les basta con saber que, cada cierto tiempo, alguien que parecía intocable termina apareciendo muerto en un lugar donde no debería haber estado, a una hora a la que no debería haber salido. Y que, al contarlo, la frase «esa noche se oyó el silbido» encaja mejor que cualquier explicación técnica. Al final, el silbón es menos un personaje concreto que una sombra proyectada por todo lo que la gente no quiere o no puede nombrar directamente. Es la forma que adoptan la rabia contenida, la culpa y el deseo de que exista alguna fuerza que ponga límite donde nadie más lo hace. La imagen del flaco con el saco en la espalda, cruzando la llanura al ritmo de 7 notas, resume siglos de frustraciones y miedos. Por eso, aunque los caminos cambien, aunque lleguen postes de luz, aunque el ruido de los motores intente tapar los sonidos antiguos de la noche, en cuanto el viento baja y el silencio se instala, la melodía regresa. Do, re, mi, fa, sol, la, si, domingo. No necesita ser real para seguir gobernando ciertos gestos. Mientras haya alguien que, al escuchar un silbido lejano, cierre la puerta con un poco más de fuerza y guarde su... En la llanura, el silbón no es solo un monstruo que caza borrachos o hombres violentos. Es la forma que toma una cadena de decisiones podridas.
un hijo al que nunca se le puso límite, una casa donde el grito valía más que la palabra, un crimen tan brutal que nadie quiso mirarlo de frente y prefirió envolverlo en una historia. La figura del flaco con el saco en la espalda es el resumen de todo eso caminando, sin descanso, a la vista de quien se atreva a escuchar. Quien oye esta leyenda entiende que el verdadero horror no está solo en un espectro que silba en la noche, sino en lo que lo creó. En cualquier lugar donde se normalicen los golpes en casa, la humillación, el alcohol que manda más que la razón y los hijos tratados como reyes caprichosos, algo parecido al silbón pueden hacer, aunque no tenga saco ni huesos visibles. La llanura de los llanos es solo el escenario más honesto para admitirlo. Por eso, cuando el viento arrastra un silbido lejano, la gente no se limita a pensar en fantasmas. Piensa en todo lo que ha dejado pasar, en lo que todavía tolera, en las cosas que se esconden detrás de la frase aquí siempre ha sido así. La leyenda funciona como un espejo deformado. Nadie quiere reconocerse en él, pero todos temen que, en algún ángulo, su propia sombra encaje con la del flaco que no puede dejar de caminar. Desde la oscuridad de historias como esta, Don Oscuro recuerda que las leyendas no desaparecen mientras sigan teniendo trabajo que hacer. Mientras existan lugares donde la violencia y la impunidad se sientan cómodas, alguien seguirá escuchando 7 notas en la noche y atribuyéndolas a un ser que carga huesos en lugar de culpas. Tal vez el único gesto útil sea romper la cadena antes de que haga falta otro monstruo para sostenerla. Para quienes desean seguir explorando estas sombras, estas voces y estos miedos que se niegan a morir, basta con quedarse cerca. Suscribirse a Don Oscuro, activar las notificaciones y compartir este video permite que más personas conozcan lo que se cuenta en la llanura cuando se apagan las luces. Las historias seguirán llegando. El silbido, también. Y cada uno decidirá si lo escucha como un simple cuento o como una advertencia.